Bueno, vamos a empezar con la última mesa de la jornada de hoy. Estamos con Jaime Fernández Miranda, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, psicoanalista de niños, y con Luis Junípero, psicoanalista, profesor también de la Facultad de Psicología. Bueno, es un gusto tenerlos, así que vamos a escucharlo. Yo y después nos podemos organizar para las preguntas y la participación de ustedes. Bueno, miren, el tema es así. Lo primero que les quiero comentar, y si ustedes quieren invitar a que lo hagan, este libro es la segunda jornada clínica entre filosofías psicoanalíticas, el caso Fulanita, es un caso del doctor Roller. Hay fotocopia en la fotocopia de la facultad y sale creo que 12 pesos, 14 pesos. Y es un libro que se organiza a partir de un día, una jornada de trabajo de alrededor de entre 16 y 18 instituciones de analistas en Buenos Aires, en el año 2005-2006, sobre un caso de Roller del año 56, 58, 1956, que Roller llama el caso Fulanita. Digamos, ¿por qué esto? Yo no me voy a tener a relatar el caso, y mucho menos lo que los distintos analistas de esas instituciones analizaron 50 y pico años después, pero la idea es la siguiente: son comentarios de analistas filiados en el psicoanálisis que se nombran en relación a instituciones que agrupan analistas, y que sobre una misma clínica que un analista en el año 56 produce, y con toda lealtad y con toda honestidad intelectual escribe y expone. Y además porque yo un poco escuché que podíamos hablar un poquito de la historia de esta mezcla de la psicopatología, la psicología, el psicoanálisis en los últimos 60 años. Entonces me parecía que este texto, este libro, nos va a servir, nos va a entretener y lo pueden leer con toda tranquilidad y estudiar. Y ayer digamos, quizá para algunos, probablemente la mayoría de ustedes que son mucho más jóvenes, la posibilidad de entender, de escuchar, en este caso de Roller, en qué consistía esta cuestión del psicoanálisis del encuadre fundamentado en la teoría kleiniana, la teoría de Melanie Klein, entremezclada, como toda teorización del autor original, por Mercer, Bion y las otras transferencias que constituían el universo de Roller, inclusive la propia teorización de Roller, porque ya era un analista diacta formado que tenía su propia posición. Y entonces, bueno, iban a aparecer en este texto, que disculpen que yo insista, se los aconsejo con entusiasmo, las cuestiones de la interpretación, del diagnóstico, porque él dice que es una psicosis confusional, y de los analistas que participan después, algunos concuerdan y otros no. Y otros hablan de que se trata de una locura histérica, y otros hablan de que se trata de una histeria directamente, ¿no? Y vamos a ver el modo interpretativo y el manejo de la transferencia. O sea, vamos a ver, operando en el caso Roller, en el año 56, 58, los conceptos fundamentales del psicoanálisis, aquellos que hacen a la fundamentación de nuestra práctica. Atravesado por todos estos años que la invitación nombraba, ¿no? Los 60 años. Y además, esto ya
alejándome de este texto, para empezar más a desarrollar, hay una manera de historiar que puede ser como una cierta cronología de instituciones, los nombres que aparecen sosteniendo esas instituciones y cierta producción que hayan tenido esos nombres como producción de trabajo con la cual generaron sus transferencias. Sobre esto tenemos libros ejemplares muy buenos, y a mí me parece que de lo que falta, o de lo que nosotros podemos acercarnos, es a pensar la historia de las prácticas desde la clínica. Por eso proponía, les dejaba esta primera propuesta. Porque evidentemente cada época, cada tiempo, además de las cuestiones de los modos de relación institucional, generaron formas de sostener la práctica analista. Si uno se sitúa en relación a la APA, su filiación con la Internacional de Psicoanálisis generó un psicoanálisis de encuadre y una proliferación de filiaciones que se pueden leer en estos años. Por ejemplo, si uno dice, bueno, ¿cómo puedo? Y en esto recuerdo a personas con quienes me he formado, quiero mucho, y evocarlos es el homenaje. Pero tampoco se pueden sostener esas teorizaciones porque son formas de afiliación que hicieron resistencia a una cierta lectura de Freud. Y ya a partir de los años 60 a la lectura de Lacan. Por ejemplo, si uno toma un nombre muy inteligente, muy representativo de la época, como fue Lieberman, cuando escribe, se nombra la comunicación en terapéutica psicoanalítica. Sitúa el tema de la comunicación primero en relación a una terapéutica psicoanalítica. Si lo tomamos a Enrique Prillon-Rivière, vamos a ver que él nos invita a seguirlo del psicoanálisis a la psicología social. Si lo tomamos a Blecher nos invita a ir a la psicología de la conducta, su texto más con el que se hizo más transferencia, porque Silencio y ambigüedad es un texto que no generó tanta transferencia, y es una de las mejores cosas de Blecher. Y así podemos tomar cada uno de ellos, Garma, Rolla, podemos tomar la generación que nos sigue, sus analizantes, esos eran didactas con quienes se prolongaba la cuestión. Y esto fue así y generó una práctica de psicoanálisis encerrada en la institución, un encuadre que terminó siendo dominante, una teorización de la técnica y un manejo de la transferencia articulada estrictamente a la contratransferencia. La frase que en ese tiempo condensa todo esto que digo es aquí, ahora, conmigo. Y ustedes van a ver en este caso, que insisto, no lo podemos leer en 20 minutos, es un libro, cómo la intervención de Rolla siempre se mueve dentro de la lógica aquí, ahora, conmigo. Y a partir de la contratransferencia, es lo que el analista sentía que podía estar pasando y cómo incorporaba estas fantasías en relación a sus intervenciones interpretativas, ¿no? Entonces la propuesta es esta, es decir, bueno, repasemos la clínica, porque, bueno, lo que tenemos en común desde hace 60 años y mucho más, digamos, desde que empezó esta historia con Freud en 1890 y pico y los antecedentes que permitieron que Freud surgiera, es que, bueno, que son todos ellos investigan a partir de sostener una práctica que es una práctica de discurso. O sea, se trata de colocarse en posición de que el otro hable. El otro hable.
Y es una práctica de discurso que le permite a Freud, al interrogar a la histeria, es decir, enterarse, recibir del otro, a enterar la histeria en esa función, su propio mensaje. Entonces la histérica produce un saber sobre aquellas cuestiones que retornan en lo que podemos llamar la clínica freudiana, que es las inhibiciones, los síntomas articulados siempre a la dimensión de la angustia. Entonces, la histérica además le hace saber, cosa que a Freud le interesa muchísimo, que podía construir una teoría de la subjetividad, que Freud la construye como con las distintas figuras del aparato psíquico. O sea, Freud dice, estamos hechos de esta manera. Tenemos un yo, ideales, un inconsciente y una dimensión de la pulsión que nos habita, o sea, la sexualidad. Y ahí se abren los dos grandes caminos, que bueno, sobre el cual creo que nos afiliamos los analistas, que es, por un lado, la cuestión de la construcción del concepto de inconsciente, y por otro lado, bueno, la cuestión de la posición sexual. Si la práctica del discurso es porque, en última instancia, es decir, de lo que se trata es de que eso que representa a alguien en un malestar, en un síntoma, en lo que lo caracterice, lo remite permanentemente, es decir, lo hace hablar. Y al hablar, articula tres dimensiones de la falta. Ya sea cuando habla de una inhibición, de un síntoma, cuando habla de una dimensión de la angustia que lo toma como demasía. ¿Qué dimensiones de la falta son las que articula cuando se pone a hablar? La falta de saber, porque no sabe por qué eso que lo habita, lo habita. Eso que no puede no ocurrirle, le ocurre. Entonces hay algo de no saber que se pone en juego enseguida. Después se pone en juego algo de la falta del goce. Eso que me pasa, que me inhibe, que me sintomatiza, que me angustia, es decir, no me produce placer. Me falta un cierto goce, me gustaría que la vida fuera un poco mejor. Y el analista lo que propone, en tanto, digamos, acá tengo que empezar como a situar esta cuestión del lugar de analista desde su deseo de analista, que no vamos a confundir con sus deseos o con sus fantasías o con sus sueños. Por eso yo nombré de los analistas aquellos que habían dejado como letra, para que los que se afilien sepan para dónde íbamos a ir, del psicoanálisis a la psicología social. O sea, concretamente Freud, el deseo del analista lo podemos encontrar más en sus historiales que en sus sueños o en las referencias a su biografía. Entonces, Freud en los historiales produce lo que produce el deseo del analista, una letra que identifica al sujeto en una posición gozante en relación a los otros, el hombre de las ratas. Bueno, entonces, las instituciones que en las cuales hemos participado y seguiremos participando por siempre, también las interrogó Freud como parte de su clínica. Hay un texto que es emblemático en el sentido de psicología de las masas y análisis del yo, y que no está escrita solamente para eclesiásticos y militares. Está escrita para entender, bueno, cómo son los lazos sociales entre los humanos, entre los cuales estamos los analistas. O sea, que también está escrita para nosotros, que armamos instituciones al modo de la Iglesia y el ejército, con sus jerarquías, con sus sistemas de identificación emblemáticos, con sus contraseñas semánticas, con el modo de situarnos en relación a algunas cuestiones de la política general, de la política del psicoanálisis. Y todo eso hace que, bueno, que padezcamos lo que padece todo el mundo, que son las consecuencias de una afiliación que por un lado nos habilita y por otro lado nos aliena. Y a veces nos deja reverberante, no sé lo que quiero decir, ahí dando vuelta ahí adentro. Y ahí es donde se arma esa cuestión, que bueno, que a veces en instituciones psicoanalíticas resultan tan complicadas. Al mismo Freud le pasó y a todos,
porque, insisto, ese texto de Freud está escrito en relación a cuestiones que ocurrían en la humanidad, que ocurren en las masas, que ocurren en todos los grupos humanos, en todas las instituciones. El tema del padre, de las jerarquías, el tema de la respuesta a esa institución. Y los analistas, bueno, tenemos que dar cuenta de eso y ver cómo lo vamos resolviendo. Les decía que si nosotros vamos por el lado de la historia, y bueno, hace 60 años aquí en Rosario había una dominancia de un pensamiento médico-psiquiátrico. Y ahí se empezaban a entrecruzar en lo que podemos tomar el significante de psicopatología, esos saberes, que se siguen entrecruzando todo el tiempo hoy, porque no hay ninguna duda que nuestra práctica convive, interactúa, funciona en relación a otros discursos, y por suerte. Y es en relación a estas cuestiones que el tema del diagnóstico se nos presenta como una primera dificultad. A mí me parece que el diagnóstico es una cuestión que uno puede situarla como del lado de lo que haga resistencia, de lo que haga obstáculos. Sin embargo, también conviene situar alguna cuestión aproximativa de la estructuración subjetiva de la que se trata, que estamos escuchando, para precisamente no remar con el bote en la arena, como dice Lacan, en las cuestiones preliminares al tratamiento posible de la psicosis, por ejemplo. Y para eso están los tiempos preliminares de entrevistas, donde se va situando una escucha, se va conformando una demanda posible de análisis. Y el diagnóstico ahí nos conviene en el sentido de una cierta orientación. Ahora, en la medida en que se instala una transferencia y vayamos trabajando, va a aparecer ese ideal del caso por caso, de lo singular, que produce efectivamente un analista que trabaja sosteniendo esa función. Porque hay referencias muy preciosas y precisas sobre esto. Lacan en los 4 conceptos dice que el analista forma parte del concepto inconsciente. Esto es una posición que, si uno la toma como está dicha, es porque el concepto de inconsciente solo tiene existencia y el analista forma parte de él. Doy un ejemplo concreto. Si yo estoy escuchando a un paciente, en el ámbito que sea, porque no estoy planteando ninguna cuestión me quiero alejar totalmente de cualquier referencia a psicoanálisis que encuadre. Escuchamos a un paciente, el paciente tiene un fallido, y yo no lo escucho, o pienso que bueno, es una equivocación yoica, es un problema de funcionalidad del lenguaje. No existe el concepto de inconsciente, porque el analista no está a la altura de la función, el analista forma parte de ese concepto. Entonces, a donde el analista va con una afiliación, con una formación que está transitando, que ha transitado, ofrece una escucha y hace existir los conceptos. Hay una definición de la transferencia de Lacan, que yo la traje como pequeño apunte, a ver si me encuentro y si no se la digo como me acuerdo. Acá está. Que es en el mismo seminario de los 4 conceptos, en el capítulo 10, presencia del analista. Y dice así, miren qué lindo que es esta definición de transferencia para pensar bien la práctica y los tiempos de la práctica, ¿no? Para analizar los tiempos de la práctica. Recuerden que estamos tratando de hacer una historia de la clínica. En el tiempo que tenemos, son 20-25 minutos, pero por eso les dejo este libro, este libro está para que uno lea todo lo que tiene ganas. Este concepto, el de transferencia, está determinado por la función que tiene en una praxis. Está determinado por la función que tiene en la praxis analítica. Este concepto, el de transferencia, dirige la manera de tratar a los pacientes. Y a la inversa, dice Lacan, la manera de tratarlos
gobierna o comanda el concepto. O sea, que yo puedo repetir como un lorito 20 definiciones de transferencia. Puedes tener que la regla inconsciente sexual, Ahora, cuando trabajo, el modo en que trabaje el concepto de transferencia determina, en la clínica, el modo en que posiciona la transferencia determina el concepto de transferencia. Porque yo puedo trabajar con el concepto de transferencia con una referencia estrictamente a los ideales yoicos, y bueno, estoy determinando un modo de la transferencia. Y sería la cura por amor, la cura por compartir ideales, la cura por aquellas cosas que nos unen a los dos, ¿no? Y que van a producir la solución al malestar con el que el paciente o el analizante o la persona se representa. Yo creo que así son todos los conceptos, que están todos ellos referidos a la práctica de analistas y sostenidos en la posición de deseo del analista. Y bueno, y esto se ve, ahí sí, en lo singular, en el caso por caso. Ahora, esta cuestión es posible en cualquier ámbito de trabajo, porque nuestras filiaciones, de las cuales yo siempre me he sentido muy complacido y muy orgulloso, ¿no? Yo soy psicólogo, quiero mucho el trabajo universitario, primero por lo que a uno le ha dado en lo personal, ¿no es cierto? O sea, yo entré a los 18 años y creo que aprendí un montón de cosas, me sirvieron y hasta donde yo las pude usar. Y después porque, bueno, se puede trabajar ahí, hay un efecto de transmisión que es muy interesante, porque los discursos, que por suerte además ya están formalizados y también nos ayudan a orientarnos, los discursos cooperan y coexisten, están en la lengua, están todo el tiempo. Y por eso el inconsciente, el discurso del analista, existe, tanto el analista forma parte del concepto, si no, no existe. O sea, por más que la histérica quiera que Breuer la escuche, Breuer no la puede escuchar, porque no puede conformar algo del orden de su deseo como analista. Esto es inaugural y se divide en las aguas, pero sí se queda sosteniendo esto que le retornaba desde el otro. Entonces, no hay una posibilidad de aislar un discurso. Y el discurso universitario produce efectivamente, recuerden los 4 términos y los 4 lugares, esto es una especie de exceso mío, pero a ver, lo que produce es la histerización. En el lugar de lo producido, es tachado, sería, está histerizado. Y efectivamente es así. Por ejemplo, acá puede haber predominio del discurso universitario, porque acá estamos situados nosotros en posición de saber, de transmitir un saber. Pero a usted esto le va a producir una histerización. Algunos van a pensar que el tipo que pavadas dijo, otro va a pensar que está a punto de descubrir no sé qué extraño saber que no tenía, ¿no? Y ahí toda la gama de los imaginarios que se van como acomodando y recalentando en las transferencias. Pero no hay ninguna duda que el efecto de histerización es lo que permite que algo del orden del movimiento de los discursos se produzca. Entonces, me parece muy interesante. Ya está, ¿no? Bueno, está bien, te agradezco porque además quiero que después trabajemos todos. Bueno, en este poquito tiempo les quiero transmitir lo siguiente. Pensemos del lado nuestro, del lado de la formación, de cómo nos estamos ubicando nosotros en relación a nuestra práctica, qué nos pasa, qué clínica producimos, qué nos pasa con la clínica que producimos. Y no estoy hablando de éxito, estoy hablando de los puntos de dificultad que encontramos en la clínica. Y además, bueno, hay una cosa que es fundamental, que pasemos por un análisis, porque si no, uno responde siempre del mismo fantasma. Y esto hace que todas las curas se dirijan igual, o por lo menos se corre ese gran riesgo. Entonces, bueno, yo dejo acá y escuchamos.